En este video vamos a realizar una comparación entre la inversión en renta fija y la renta variable. Vamos a estudiar cuál es más rentable, cuál es más riesgosa y cuál te conviene. Entre las alternativas de inversión que tienes, dos de las más importantes es la inversión en renta variable y renta fija. Este video busca que conozcas las características de cada una de ellas y trates de seleccionar la que más te conviene. Las principales características de la renta fija son: las inversiones en renta fija se realizan en diferentes activos, en donde quien emite el título o el bono determina en el momento de la emisión la rentabilidad que se ofrece y el periodo de tiempo en el cual se devolverá el capital invertido. Tiene un riesgo menor que la renta variable, pues el emisor garantiza una rentabilidad fija y se compromete a la devolución total del capital invertido en un tiempo determinado. Dependiendo del tipo de emisor, se tienen dos alternativas. La primera opción es la renta fija pública, la cual es emitida por los países, estados, comunidades autónomas y otras instituciones públicas. Estos organismos o estados utilizan los recursos que captan para utilizarlos en sus presupuestos y obras públicas. En este caso, el riesgo es que el país no pueda cumplir con sus obligaciones por excesivo endeudamiento, crisis económica o acumulación de pagos. Un elemento que permite medir el nivel de riesgo de este tipo de inversiones son las calificaciones de riesgo y los niveles de riesgo de cada país, si se trata de un estado. En este tipo de inversiones se encuentran los bonos, las letras del tesoro y las obligaciones del Estado. Entre los activos de este tipo más conocidos se encuentran los bonos y la deuda pública de Estados Unidos y Alemania, pues históricamente son referentes por su nivel de confiabilidad y el respaldo de sus economías. La otra alternativa de inversión en renta fija es la renta fija privada. Estas inversiones se realizan en deuda que es emitida por empresas privadas. Con estos recursos las compañías realizan diferentes inversiones, ya sea para aumentar su producción, generar nuevos productos, mejorar su capacidad instalada, comprar maquinaria o adquisiciones y otros. Esta deuda se negocia en los mercados de valores de los diferentes países, en donde las compañías ofrecen un valor fijo de rentabilidad por el dinero captado. El riesgo en estas inversiones está dado por la compañía que emite los títulos. En la medida que la empresa sea sólida, el riesgo será más bajo, muchas veces con una menor rentabilidad. En este tipo de inversiones se encuentran los bonos y deudas de empresas privadas, pagarés, títulos hipotecarios, obligaciones subordinadas y certificados de depósito. De otro lado tenemos las inversiones en renta variable, que tienen las siguientes características. En las inversiones en renta variable no está garantizada una rentabilidad exacta por la inversión realizada. Tampoco está asegurada el retorno de capital. El nivel de riesgo es más alto que en renta fija. Dependiendo del instrumento que se utilice, las alternativas más comunes son las acciones y los fondos de inversión. A pesar de su riesgo, las operaciones y las empresas se encuentran vigiladas y supervisadas en cada país por las instituciones encargadas para tal fin. La rentabilidad depende de diversos factores, algunos intrínsecos de la empresa como son el crecimiento, las ventas, las utilidades, el nivel de deuda, y otros que dependen de la situación económica del país o el sector donde se encuentre la empresa o empresas. La mayoría de bancos o intermediarios que ofrecen los productos, como los fondos de inversión, generalmente los categorizan en nivel de riesgo, dependiendo de las compañías donde se realice la inversión. Si no tienes los conocimientos en los mercados donde se va a invertir, es mejor realizar las primeras inversiones en fondos de bajo riesgo en mercados confiables o solicitar asesoría y documentarse en el tema. Con respecto a la pregunta acerca de cuál inversión es más conveniente, la renta fija o la renta variable, la respuesta depende del perfil del inversor y del tiempo en el cual se piensa realizar la inversión. Esto nos permite formar varias combinaciones. Las principales son inversión con bajo riesgo y corto plazo. Si el inversionista no tolera el riesgo y busca realizar el aporte pensando retirarlo en un corto periodo de tiempo, la renta fija es la mejor alternativa. Los fondos en renta fija pueden ser la opción más confiable. Otra opción es un inversor que busca un bajo riesgo pero a un mediano plazo. Si el inversionista tiene un nivel de riesgo moderado
y tiene un tiempo presupuestado para la inversión de unos meses o menos de un año, puede realizar la selección entre un fondo de renta fija o un depósito a término fijo, con una duración de 6 a 12 meses. La siguiente combinación es un perfil de bajo riesgo pero a largo plazo. Para este tipo de inversor, una alternativa sería dividir el portafolio en 50-50. Una parte se podría invertir en alternativas de renta fija, como un fondo de renta fija, y el otro 50% en un fondo de renta variable con un riesgo moderado. Si el inversor tiene un riesgo moderado pero un horizonte de inversión a mediano plazo, en este tipo de inversiones no es aconsejable tener una necesidad del retorno de capital de inversión en menos de 12 meses. Una alternativa sería dividir el portafolio de inversión en 50-50. Una parte se podría invertir en un depósito a término fijo con una duración de 6 a 12 meses y la otra parte puede ser invertido en un fondo de renta fija de riesgo moderado, que generalmente tiene una rentabilidad un poco mejor que los fondos conservadores. Si se requiere liquidez, se puede disponer del 50% invertido a término fijo y dependiendo de la rentabilidad del fondo de renta fija, se puede mantener la inversión o rotar el portafolio. Otra opción es un perfil de riesgo moderado pero a largo plazo. En esta categoría se encuentran inversores que pueden tener un horizonte en inversión de al menos 2 años. Son varias las alternativas, pero teniendo en cuenta que el nivel de riesgo es moderado, se puede dividir el capital en un 70-30. El 70% puede ser invertido en uno o dos fondos de renta fija con riesgo moderado. El 30% restante puede ser invertido en un fondo de renta variable con riesgo también moderado. Aun cuando el nivel de riesgo de estos fondos es más alto que en los de renta fija, si se realiza una inversión a largo plazo en un fondo con un buen desempeño histórico, generalmente las rentabilidades son bastante positivas. La siguiente combinación es un inversor que busque un riesgo alto con un mediano plazo. Esta es una situación que puede ser un tanto riesgosa, pues al aumentar el nivel de riesgo, lo más aconsejable es realizar inversiones a largo plazo. La razón principal es que los mercados en el corto plazo pueden ser muy variables. En algunos casos, los fondos en un tiempo de 3 a 6 meses pueden reportar pérdidas, dependiendo de las condiciones del mercado. Sin embargo, una alternativa sería la inversión dividido en 60-40. El 60% se invertiría en depósito a término fijo a un plazo de 6 meses. El 40% restante se puede invertir en al menos 2 fondos de renta variable. Esta parte tiene un riesgo importante, por lo tanto, teniendo en cuenta el plazo, puede dividirse en una parte en un fondo de renta variable de riesgo moderado y la otra en un fondo de renta variable de riesgo agresivo. Es importante tener en cuenta que lo más aconsejable cuando se realizan inversiones con riesgo agresivo es pensar en plazos largos de tiempo. Otra combinación es un inversor que busca un riesgo alto con un largo plazo. Este tipo de inversión requiere un conocimiento importante del mercado donde se piensa operar. Al tomarse mayores riesgos es fundamental realizar una buena selección de los activos en donde se piensa invertir. Son varias las opciones para organizar un portafolio de inversión de estas características. Podría, por ejemplo, invertir el 60% en varios fondos de inversión de renta variable, de los cuales la mitad de la inversión iría a fondos con nivel de riesgo moderado y la otra mitad en fondos de renta variable con riesgo agresivo. El otro 40% se puede invertir en un portafolio de unas 5 acciones, de las cuales 3 deben ser empresas con un buen dividendo y una estabilidad importante. Las otras 2 empresas deben ser muy bien seleccionadas. Pueden ser empresas medianas con un buen nivel de crecimiento y un nivel de deuda controlado. En este tipo de inversiones en renta variable es importante tener en cuenta diferentes elementos como la estabilidad económica del país donde se realiza la inversión. Si el lugar donde se reside es un país emergente o con inestabilidad económica, entre los fondos de inversión de renta variable se pueden escoger alternativas en mercados como el norteamericano o los europeos, con la ventaja adicional de tener la inversión en dólares o euros, monedas que generalmente y a largo plazo tienden a valorizarse con respecto a las monedas de países latinoamericanos o emergentes. En este tipo de portafolios también es importante la rotación de algunas inversiones. Es importante tener un conocimiento avanzado en el mercado para detectar las oportunidades con precios de acciones por debajo de sus fundamentales. Otra variable en este tipo de inversiones es el ciclo económico de la economía o economías donde se realiza la inversión. Si bien pensar en largo plazo permite que de alguna forma las oscilaciones en el corto plazo no afecten tanto el capital invertido,
Factores como la presión o el manejo psicológico pueden llevar a que el inversor liquide posiciones con pérdidas cuando se tienen corrección en los precios. Por último, se puede tener un perfil inversor con un altísimo riesgo y una expectativa a largo plazo. Este tipo de inversiones son consideradas muy agresivas. El conocimiento del mercado debe ser de un nivel de experto para conformar un portafolio adecuado. Quien realiza este tipo de inversiones debe tener la capacidad de mantener posiciones por largo tiempo, incluso cuando sus portafolios muestran pérdidas. Este tipo de portafolios está conformado por lo general en un alto porcentaje por fondos de riesgo alto y en algunos casos de altísimo riesgo, y otra parte del portafolio invertido en acciones de diferentes sectores con altos potenciales de valorización. El inversor debe ser capaz de identificar los momentos adecuados para comprar acciones de determinada empresa a precios de ganga. De igual forma, este tipo de inversor debe contar con un alto nivel de control emocional y psicológico para soportar fuertes pérdidas por periodos de tiempo importantes. Por lo general, en estos portafolios de inversión no se ponen todos los huevos en la misma canasta. Parte del portafolio se invierte en mercados de países estables, especialmente Estados Unidos y Europa, y otra parte en mercados emergentes, donde el ciclo económico o el crecimiento pueden generar rendimientos importantes. En este tipo de inversión es importante mantener diferentes activos para equilibrar el factor de riesgo que se adquiere. En la descripción del video, en la parte inferior, podrás encontrar algunos cursos sugeridos para invertir en acciones y mercados de renta variable. Si el contenido del video te pareció útil, no olvides darle like y suscribirte al canal. Para más información en el sector de las inversiones y los negocios, ingresa a invertología.com.